Espero que hayan tenido una excelente semana. Bueno, ya nos vimos el jueves, pero de todas maneras no está de más decirlo que hayan tenido una excelente semana con cuarentena. Bien, estábamos conversando respecto de la ley procesal, estamos viendo lo que dice relación con los efectos de la ley. Hablamos de la ley procesal y sus efectos relativos al tiempo, ¿ya? En la última clase. Y en ese orden de ideas, en ese orden de ideas, la ley procesal rige, ¿ya? En términos generales para el futuro, siempre. Y que hacíamos la distinción, ¿ya? Entre las leyes procesales de carácter orgánico, decíamos, bueno, estas rigen en el acto, en el momento de su entrada en vigencia, comienzan a regir. Las leyes de competencia absoluta, la misma idea, ¿ya? Desde el momento en que entran en vigencia, comienza entonces su aplicación. Y veíamos después qué nos pasaba con la situación de la ley en cuanto a la competencia relativa. Bueno, la competencia relativa permite, ¿ya? Un poco de flexibilidad, decíamos, son de orden privado, ¿ya? En materia contenciosa civil, por lo tanto, podría eventualmente, ¿ya? Aplicar un tribunal distinto, por ejemplo, del que tiene que conocer. ¿Ya? Entonces, en general, ya decíamos, bueno, las reglas de competencia relativa también rigen in actum, sin perjuicio de que ya, en algunos casos podríamos eventualmente modificar ese ingreso. Y por último hablábamos de las leyes de procedimiento. Y las leyes de procedimiento, decíamos, bueno, aquí las actualizaciones ya, que se hagan a una ley deben siempre respetarse, rigiéndose ya, con posterioridad aquellas que hayan entrado en vigencia, digamos, por la nueva ley. Entonces, no tenemos mayor dificultad en cuanto a la ley procesal, en cuanto al tiempo, ¿ya? Porque sabemos que en general rigen, ¿ya? En el acto, rigen in actum, ¿ya? Y que eventualmente, ¿ya? Puede tener una aplicación distinta, principalmente lo que dice relación con la ley de procedimiento, ¿ya? Dijimos además que teníamos que distinguir el estado en el que se encuentra ya el proceso del que estamos hablando, ¿ya? Y en ese orden de ideas decíamos, bueno, si es que el proceso no se ha iniciado, obviamente vamos a aplicar ya la ley nueva. Si es que el proceso se encuentra en tramitación, ya, por regla general vamos a seguir la misma aplicación, ya, de la ley con la que empezamos, salvo aquellos casos en que exista una mejor opción, digamos, ¿ya? Y poníamos el ejemplo de el indubio pro reo. Decíamos, bueno, si en un determinado momento existe una ley que entra en vigencia durante la tramitación del proceso y que es más favorable al reo, vamos a aplicar, digamos, por sobre la ley que venía con anterioridad. En un procedimiento que ya está terminado, como está terminado y no hay nada que hacer, ¿ya? No vamos a tener mayor incidencia en este caso. Y por último, decíamos, bueno, nos vamos a tomar en algunos casos con que existen causas en las que hay disposiciones transitorias, ¿ya? Y en ese sentido vamos a estarnos a esas disposiciones transitorias que van marcando, ¿ya? Como el nombre lo indica, una transición, ¿ya? De un proceso a otro. Les voy a pedir, doña Susana y don Yerko, doña Susana, don Yerko, apague el micrófono, por favor.
¿Ya? Tienen entonces aplicación, ¿ya? Pero en un periodo de transición. Ejemplo, se produce principalmente cuando tenemos cambios de procedimiento. Recordarán ustedes que había, cuando se produjo el cambio de procedimiento en materia de familia, ¿ya? Por allá por el año 2005, que una escoba tremenda de grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ley en ese momento decidió aplicar de manera completa, ¿ya? En todo Chile el procedimiento de familia. Distinto a lo que había hecho un par de años antes con la reforma procesal penal, que había sido gradual, ¿ya? Y había entrado en vigencia en distintas épocas a lo largo del país. ¿Ya? Fueron casi, me atrevería a decir, casi 5 años de entrada en vigencia de la ley procesal penal, ¿ya? A lo largo de Chile. ¿Ya? Pero con familia pasó una cosa distinta. Entonces, en materia procesal penal veíamos, ¿ya? Cómo se cómo se iban matando los procesos, ¿ya? De manera paulatina. En cambio, en materia de familia entramos de golpe, ¿ya? Y eso generó un tremendo problema porque saturó, ¿ya? A los recién creados tribunales de familia. Entonces, insisto, la ley procesal podrá contener disposiciones transitorias, ¿ya? Para efectos de ir aplicándose, ¿ya? De manera paulatina. En cuanto al tiempo, decíamos que la ley procesal también tiene regulaciones, ¿ya? En un espacio temporal, ¿ya? Y esto lo vamos a ver nosotros, ¿ya? Precisamente en cómo vamos aplicando, por ejemplo, los plazos, los recursos, las diligencias, la prueba, ¿ya? Cómo vamos a ir tramitando, ¿ya? Estas materias. Denme un minuto. Vamos a ver, por ejemplo, ¿ya? Que la ley rige, como les decía, por regla general para el futuro, pero nos podemos encontrar situaciones con situaciones especiales, ¿ya? Y una de esas situaciones especiales la vamos a encontrar en la ley de efecto retroactivo, ¿ya? Si nosotros miramos la ley de efecto retroactivo, ¿ya? Nos vamos a encontrar con que existen disposiciones que regulan el efecto temporal de la ley, ¿ya? Si nosotros vemos los artículos 22, 23, 24, ¿ya? De ese texto, ¿ya? Nos vamos a encontrar con que existen disposiciones que están dispuestas, ¿ya? Para efectos de esta temporalidad, ¿ya? Si miráramos, por ejemplo, vamos a... Si nosotros miramos, como les digo, ya la ley de efecto retroactivo, nos vamos a dar cuenta de que establece ciertos parámetros en los artículos 22 a 24, ¿ya? Y habla del efecto inmediato de la ley. Por ejemplo, en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, ¿ya? Artículo 22. En todo contrato se entenderán
incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Es decir, nos está diciendo, señor, esta es la ley que vale, ¿ya? Exceptúanse de esta disposición las leyes concernientes al modo de reclamar los juicios de derechos que resultaren de ellos y las que señalan penas para el caso de infracción a la estipulada. ¿Ya? Entonces, ahí nos encontramos con que es la propia ley la que nos está señalando, digamos, este efecto temporal. Si miramos el artículo 24, ¿ya? Vamos a ver que dice las leyes concernientes a la sustanciación y totalidad de los juicios prevalecen por sobre las anteriores al momento de que empiezan a regir. ¿Ya? Pero los términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieran iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. Es decir, señores, en el caso, por ejemplo, de los plazos, ¿ya? Podemos cambiar, ¿ya? Si es que hay una ley que es más beneficiosa, pero si ya han empezado a correr, por ejemplo, el término probatorio, ¿ya? Nos vamos a regir por la ley que tenía vigencia al momento de iniciarse ese término probatorio. En el caso de los recursos, si bien es cierto, ¿ya? La ley no hace una referencia expresa, ¿ya? a los recursos como tales, sí hace referencia a, ¿ya? Las actuaciones. Y al hablar de las actuaciones, ¿ya? Entendemos, ¿ya? que se está refiriendo a todos los trámites, incluyendo entonces, ¿ya? a los recursos. En cuanto a la prueba, ¿ya? Hace también una referencia bien expresa, dice, los actos o contratos válidamente celebrados bajo el imperio de una ley podrán probarse bajo el imperio de otra. Ah, ya, aquí nos cambia un poco el sentido. Dice, se crearon bajo esto, pero se pueden probar bajo esta otra regla, por los medios que aquella establecía para su justificación, pero la forma en que debe rendirse la prueba será subordinada a la ley vigente al tiempo de rendirse. ¿Ya? Ah, entonces, me rijo por, ¿ya? estas normas en cuanto a la rendición de la prueba, pero podría eventualmente probar de esta otra forma, de acuerdo a la ley anterior. No sé si queda claro. Sí, lo que... Profesor, buenos días. A mí no Doña me Tere, quedó muy claro eso del tiempo de la prueba. es un poco lo mismo que conversábamos hace un rato atrás respecto de esta aplicación de disposiciones transitorias, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Podríamos eventualmente cambiar, ¿ya? el sistema probatorio en la medida que iniciamos un juicio. A ver, iniciamos este juicio bajo esta ley y luego cambia, ¿ya? Y nos baja, por ejemplo, ¿ya? el estándar de prueba, ¿ya? Esta segunda nueva ley. Y bajo esta segunda nueva ley iniciamos nuestro término probatorio, ¿ya? Eso quiere decir que nosotros podríamos aplicar solo la prueba que, o sea, pensaríamos que tenemos que aplicar la prueba de la nueva ley, pero nos deja abierta la puerta para probar con la ley antigua, para ocupar los medios de prueba que establecía la ley antigua si es que han sido cambiados por la ley nueva. Entonces, aplicamos el procedimiento con la ley nueva, pero probamos con la ley antigua. No sé si se entiende mejor ahí. Profesor, yo tengo otra duda. Quiero saber el cambio del sistema probatorio, ¿quién lo determina? ¿Las partes, el tribunal? ¿Quién lo hace? Porque una parte puede oponerse a que cambie este régimen. Lo que pasa es que no cambia el régimen probatorio. A ver, partamos de la base que quienes determinan esto, ¿ya? es la ley, ¿ya? Lo único que va a hacer la ley, en este caso, ¿ya? es darle un poco más de holgura a las partes para poder probar, ¿ya? Poniéndonos en ese ejemplo específico, ¿ya? Ergo, ¿yo podría oponerme? Sí, claro que puedo oponerme, ¿ya? Pero lo más probable es que, existiendo esta dualidad en la ley, ¿ya? Por un lado una ley antigua, por un lado una ley nueva,
que teniendo en consideración las disposiciones del artículo 23 de la ley de efecto retroactivo, lo más probable es que esa oposición sea rechazada y se me permita la aplicación. Claro, lo veo desde el punto de vista que de repente a mí no me convendría que darle más tiempo a la otra parte para que tenga más pruebas, sino que esté como esté nomás. Sí, pues, pero eso es una disposición de la ley, no es una disposición que las partes hagan propio. Esa era No, mi duda. no estamos hablando de que se modifican, por ejemplo, los tiempos del término probatorio, no estamos hablando de esa modificación, estamos hablando de cómo se prueba. ¿Ya? A modo de ejemplo, ¿ya? El Código de Procedimiento Civil establece que los medios de prueba son, ¿ya?, instrumentales, ¿ya?, testimoniales, confesionales, presunciones, inspección personal del tribunal, ¿ya?, y para contar. ¿Ya? Entonces, circunscribe a eso. Y dice además que, en concordancia con el Código Civil, hay ciertas obligaciones que solo pueden ser probadas a través de medios escritos, es decir, instrumentos. Entonces, ¿qué pasaría si es que esto cambia, ¿ya?, entre medio? Y dice, mire, ¿sabe qué? Este tipo de obligaciones, ¿ya?, las va a poder acreditar con todos los medios de prueba. ¿Ya? Me queda a mí para escoger, ¿cierto? Si lo pruebo con todos los medios de prueba o lo hago con una escritura. ¿Ya? Yo ahí tendré que escoger. ¿Ya? Obviamente, por lógica, el ejemplo no es el ejemplo es medio burdo, digamos, ¿ya? Porque yo voy a tratar de probar por cualquier medio, ¿ya?, que existe esa obligación, ¿ya?, pero sirve, digamos. Entonces, no es que vayamos a modificar plazos, ni mucho menos, vamos a modificar formas, ¿ya? Y eso es lo que la ley va a modificar esa forma, y eso es lo que las partes, por lo que las partes pueden ir jugando. Decíamos también en la clase anterior, y creo que era con lo que habíamos terminado, que la ley tenía un efecto relativo al espacio, ¿ya?, relativo al territorio, ¿ya? Y este efecto, el ámbito de aplicación territorial de la ley procesal, ¿ya?, está dado principalmente por las disposiciones del artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Ya? Recordemos que el artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales establece la forma en que los tribunales van a conocer, ¿ya?, los conflictos que se den en el ámbito del territorio de la República. Textualmente dice: a los tribunales mencionados en este artículo corresponderá el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República. ¿Ya? Es decir, nos está circunscribiendo, ¿ya?, el ámbito de aplicación de los juzgados, ¿ya?, y por ende el ámbito de aplicación de la ley procesal, ¿ya?, al territorio nacional. Entonces, por regla general, nosotros vamos a entender que la ley procesal solo produce sus efectos dentro del territorio de la República de Chile. Cabe agregar en este sentido que tanto los nacionales como, ¿ya?, los extranjeros que habitan en la República, o incluso aquellos que están de tránsito en la República, tienen, ¿ya?, o pueden potencialmente estar sometidos a la jurisdicción de los tribunales chilenos, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, lo que pone el artículo 14 del Código Civil. La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, ¿ya?, incluso los extranjeros, ¿ya? Entonces, nos marca la territorialidad. Los medios de prueba de las obligaciones se rigen, ¿ya?, por la ley del lugar, ¿ya?, donde se realizaron los actos, ¿ya?
siempre que no sea procesal, ya que si es procesal rige la ley del lugar del proceso, ¿ya? Entonces, por regla general, la ley de la prueba dice, mire, nosotros vamos a estarnos a aquella ley vigente en el momento en que se crearon esos actos, en el lugar donde se generaron esos actos, ¿ya? Y salvo que sea ley procesal, ¿ya? Caso en el cual vamos a estar frente a al lugar donde se está llevando adelante ese proceso. Si ustedes se fijan en el mismo Código Civil, ¿ya? El artículo 17, ¿ya? Nos establece esta forma. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 17? Dice, la forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Enjuiciamiento, el Código de Procedimiento Civil. La forma que se refiere a las solemnidades externas y la autenticidad al hecho de haber sido otorgados y realmente otorgados y autorizados por las personas de la manera que en los tales instrumentos se expresan. Ahora, leyéndolo de corrido, dice, la forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. ¿Ya? Entonces nos está diciendo, señores, la prueba, ¿ya? Se forma, ¿ya? El instrumento se forma de acuerdo a la ley del lugar donde se genera el acto, ¿ya? Su autenticidad se probará según las reglas de enjuiciamiento, ¿ya? Entonces, la validez que nosotros le demos la vamos a aplicar a la validez del lugar del juicio. No sé si se entiende esa doble función. En el mismo sentido, si nosotros miramos el artículo 16 del Código Civil, ya también nos hace referencia expresa a un tema de territorialidad. ¿Ya? Nos dice, los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas. Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. Ustedes van a ver cuando comiencen a ver en derecho civil la parte de lo que tiene que ver con el derecho sucesorio, ¿ya? Cómo se van plasmando o cómo tomando forma, ¿ya? Estas cuestiones de las que estamos hablando hoy día, de la ley procesal, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta de que es la propia ley la que dice que la sucesión se va a abrir en el lugar donde tuvo su último domicilio el causante, ¿ya? Entonces, donde en definitiva se murió el cristiano, ¿ya? Entonces, si tenemos una persona que vive en el extranjero, pero sus bienes estaban en Chile, ¿ya? La aplicación, ¿ya? Va a tener que someterse a las reglas del país donde falleció. Si un extranjero, como les digo, fallece en Chile, fallece en el extranjero teniendo bienes en Chile, ¿ya? Se va a tener que estar a las normas del lugar, ¿ya? Donde se genera el acto. Entonces, insisto, vemos cómo comienza a cristalizar de alguna forma la manera en que vemos estas normas que son un poco etéreas a veces, ya como empiezan a decantar. Ya que tienen el Código de Procedimiento Civil, el Código Civil ahí, miren el artículo 1462, cuando hace referencia a la promesa o al objeto, ¿ya? Dice, hay objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno. Así, la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas es nula por el vicio del objeto, ¿ya? Entonces, nuevamente nos encontramos con que
¿ya? Es el Código Civil el que nos va dando, ¿ya? O nos va señalando, ¿ya? Normas que dicen relación con el espacio temporal donde va a tener o donde va a surtir, ¿ya? Su aplicación en Chile. Por último, a modo de ejemplo, si nosotros miramos el Código de Procedimiento Civil ahora, y miramos el artículo 242, ¿ya? También nos vamos a encontrar con reglas relativas a la aplicación espacial de la norma. Las resoluciones pronunciadas en países extranjeros tendrán en Chile la fuerza que les concedan los tratados respectivos y para su ejecución se seguirán los procedimientos que establezca la ley chilena en cuanto no aparezcan modificados por dichos tratados, ¿no? Las resoluciones pronunciadas en países extranjeros tendrán en Chile la fuerza que les concedan los tratados respectivos, ¿no? Yo les decía en la clase anterior, ¿podemos aplicar una norma extranjera en Chile? ¿Podríamos hacer efectiva una resolución extranjera en Chile a la luz del artículo 242? Por supuesto que sí, ¿ya? Siempre y cuando veamos que existen tratados internacionales, ¿ya? Y distintas herramientas que nos van a servir para esta aplicación. De hecho, hace un par de semanas atrás estuvo muy de moda el tema del exequatur, ¿ya? No sé si ustedes escucharon hablar de este procedimiento. Bueno, la verdad que no fue muy bullado tampoco, ¿ya? Pero para efectos de hacer valer una sentencia extranjera en Chile, ¿ya? Nosotros tenemos la posibilidad de llevarlo a la Corte Suprema a través de un trámite que se denomina exequatur, ¿ya? Un trámite mediante el cual entonces vamos a pedir la validación de una resolución extranjera, ¿ya? Y obviamente pasa por ciertos procesos, ¿ya? Desde la notificación hay un término de emplazamiento que permite, ¿ya? A la parte el poder contestar o pronunciarse respecto al requerimiento que está haciendo la otra parte, ¿ya? Una serie de trámites que pueden hacerse, ¿ya? En la Corte Suprema. Entonces, ¿podemos aplicar? Sí, podemos aplicar, ¿ya? ¿Cómo? Por ejemplo, a través del exequatur. Hemos visto durante estos días en la televisión la aplicación de la extradición solicitada por Francia respecto de un ciudadano chileno, ¿ya? Que había cometido un homicidio respecto de una ciudadana japonesa, ¿ya? En Francia. Ahí vemos cómo buscamos que se apliquen entonces estos tratados internacionales, ¿ya? Con miras a que el sujeto imputado de un delito, en este caso, ¿ya? Sea puesto a disposición de los tribunales franceses a través de este trámite. Entonces, vamos viendo cómo podemos ir jugando un poco con la ley, pero ya vamos a tener que estarnos a el hecho, por ejemplo, de si existen o no existen tratados internacionales. Si no existen tratados internacionales, vamos a tener que revisar cuál ha sido la forma en que ese país ha obrado, ¿ya? Con nuestros nacionales en el mismo ejemplo, en el mismo caso, ¿ya? Un poco viendo el principio de la reciprocidad, ¿ya? Si no hay, vamos a tener que ver de qué manera lo aborda la ley. Una serie de normas, ¿ya? Que establecen, ¿ya? La forma en cómo vamos a poder hacer efectivo entonces estos requerimientos, ¿ya? Extranjeros en el país, ¿ya? ¿Por qué? Porque por regla general en Chile la ley procesal rige dentro del territorio de la República, ¿ya? Y eso es una cuestión que se da en todos lados. O sea, si yo voy a Tacna, ¿ya? Y viene un PNP y me saca un parte, ¿ya? O me cursa una infracción, obviamente lo hace bajo el amparo de la ley peruana, ¿ya? Y yo entiendo, ¿ya? O debo entender que desde el momento en que yo cruzo la aduana, ¿ya? Estoy sometiéndome también a la jurisdicción, ¿ya? De esa ley. Lo mismo pasa con el extranjero que viene a Chile.
¿ya? En el momento en que pisa territorio nacional, ya sabe que se está sometiendo a la ley chilena, ¿ya? Para nosotros es más gravoso aún porque nosotros tenemos la imposibilidad de alegar desconocimiento de la ley, ¿ya? Hoy día, claro, es mucho más fácil poder conocer, ¿ya?, los distintos textos legales porque contamos con herramientas tales como Internet, tales como la Biblioteca del Congreso, tales como distintas herramientas que nos permiten tener acceso directo, ¿ya? Pero así todo, ¿ya?, obviamente no estamos en condiciones de conocer todas las normas, ¿ya? Y sin embargo, aun cuando no estamos en condiciones de conocer todas las normas, la ley presume que nosotros las conocemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque así está establecido y dice que la ley se presume conocida por todos desde el momento de su publicación. Entonces, nosotros nos sometemos también al arbitrio de la ley chilena. Entonces, vemos ejemplos de la aplicación de la ley procesal en cuanto al espacio, ya como les decía, en los artículos 5 del Código Orgánico, que es el que nos marca la pauta, los artículos 16, 17, 14, 1462 del Código Civil y 242 del Código de Procedimiento Civil. Es decir, tenemos ejemplos claros, digamos, de cuál es el ámbito de aplicación de la ley en cuanto al territorio. Por último, ya nos vamos a referir a la interpretación de la ley. Nosotros sabemos que las formas de interpretar ya están establecidas en el Código Civil. ¿Ya? Y es así como nos encontramos con que los artículos 19 al 24 ¿ya?, hacen referencia a la aplicación, perdón, a la interpretación de la ley. Sin perjuicio de ello, ¿ya?, no puede hablarse de normas especiales de interpretación de la ley procesal, ¿ya? En ese orden de ideas, tenemos que tener presente que las normas de derecho procesal son normas que pretenden mantener la convivencia, ¿ya? Entonces, sin perjuicio de que tenemos el establecimiento de la interpretación en los artículos 19 a 24 del Código Civil, se nos da un poco más de flexibilidad para interpretar la norma procesal, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que mirar el fin último. ¿Cuál es el fin último de esta ley? Es mantener la paz social, ¿ya? Además, son reguladoras de la actividad del Estado, ¿ya? Entonces, también tenemos que estarnos a ese antecedente para efecto de la aplicación y de su interpretación. Decíamos que como el derecho procesal tiene como característica ser una unidad, ¿ya?, debe hacerse siempre la interpretación respetando, ¿ya?, este sentido unitario. ¿Ya? La interpretación que nosotros demos en un tipo de procedimiento va a afectar, ¿ya?, en otro tipo de procedimiento, o podría afectar en otro tipo de procedimiento. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, hay que recordar que el derecho procesal es uno solo, ¿ya?, y además es supletorio. En todo aquello que nos rijan las leyes especiales vamos a aplicar nosotros el Código de Procedimiento Civil. Y por último, ¿ya?, nos encontramos con que se pueden aplicar las reglas de la analogía, ¿ya? Se pueden aplicar las reglas de analogía, ¿ya? Y se pueden agregar, ¿ya?, elementos de interpretación, ¿ya?, que obviamente no vamos a ver ahora, ¿ya?, pero que sí están presentes en las normas comunes a todo procedimiento, ¿ya? Entonces, vemos que si bien es cierto, el Código Civil es bastante concreto en cuanto a las normas de interpretación, ¿ya?, en cuanto al ámbito del derecho procesal se nos da un poco más de laxitud, ¿ya?, por decirlo de manera bien simple, ¿ya?, se nos da un poco más de laxitud para efecto de poder acreditar, ¿ya?, para efecto de poder interpretar. ¿Estamos? Teniendo claro entonces qué es lo que es la ley procesal, teniendo claro que
la ley procesal es es una de las fuentes de nuestro derecho procesal, al igual que la Constitución, al igual que los autoacordados emanados de los tribunales superiores de justicia, y al igual que de manera indirecta la jurisprudencia y la doctrina, ¿ya? Teniendo claro el concepto del derecho procesal como tal, corresponde ahora que nos metamos a hablar de la jurisdicción, ¿ya? Como capítulo. Nosotros vamos a encontrar distintas definiciones de jurisdicción, ¿ya? A mi juicio, una de las más bonitas, ¿ya? Definiciones que vamos a encontrar de jurisdicción es la del profesor Maturana, ¿ya? Cuando Cristian Maturana define la jurisdicción, señala que es el poder deber del Estado radicado exclusivamente en los tribunales establecidos en la ley, para que estos, dentro de sus atribuciones y como órganos imparciales, por medio de un debido proceso, iniciado generalmente a requerimiento de parte, ya desarrollarse según las normas de un racional y justo procedimiento, resuelvan ya con eficacia de cosa juzgada y eventual posibilidad de ejecución ya los conflictos de intereses de relevancia jurídica que se promuevan en el orden temporal dentro del territorio de la República. Si ustedes se fijan, esta definición que nos entrega Maturana ya es bastante completa, ¿ya? Y abarca parte de lo que ya hemos conversado, ¿ya? Primero, el hecho de administrar o impartir justicia, ya, efectivamente es una obligación del Estado. Es una obligación del Estado y así está establecido, ¿ya? En la ley. Ya lo veíamos a propósito del artículo 5 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Ya? Y lo reiteramos. A los tribunales mencionados en este artículo corresponderá el conocimiento de todos los asuntos judiciales que se promuevan dentro del territorio de la República, cualquiera sea su naturaleza o calidad de las personas que en ellos intervengan, sin perjuicio de las excepciones que establezcan la Constitución y las leyes. ¿Ya? Entonces, es una obligación, es un poder-deber que tiene el Estado, ¿ya? Es un poder de administrar justicia, pero es además un deber, ¿ya? El impartir justicia. Y tanto es así que lo mencionábamos a propósito del principio de inexcusabilidad. Decíamos, bueno, tal es esta obligación, de tal carácter es esta obligación, que incluso, ¿ya? No existiendo una ley aplicable al caso concreto, ¿ya? El juez tiene que conocer aquello que ha sido puesto en su esfera, ¿ya? Y tiene que resolverlo. Ahí tendrá que ver cómo diablos lo resuelve, ¿ya? Pero tiene que resolverlo. No puede decir, no voy a pronunciarme o no voy a resolverlo, ¿ya? Porque no existe una ley, ¿ya? Es un poder-deber del Estado. ¿En quién radica ya este poder-deber del Estado? Exclusivamente en los tribunales de justicia. Ya veíamos que la Constitución, en el artículo 19, número 3, en relación al artículo 76, ¿ya? Del mismo texto legal, nos decía, oiga, ninguna persona puede ser ya juzgada por comisiones especiales, ¿ya? Nadie puede meterse en un procedimiento, ¿ya? Ni el presidente de la República ni autoridad alguna, ¿ya? Podrán revivir procesos fenecidos. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la facultad de conocer corresponde única y exclusivamente a los tribunales de la República.
porque a ellos les está encomendada esa facultad. Volvamos a la Constitución. Volvamos a las disposiciones del artículo 76. ¿Ya? Nos dice la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas, de hacer ejecutar los juzgados, pertenece exclusivamente, ¿ya? Exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. ¿Ya? Entonces, Maturana toma, ¿ya?, esta disposición del artículo 76, ¿ya?, y la plasma en su definición. Nos dice, bueno, cuando hablamos de jurisdicción, es el poder deber del Estado que reside, ¿ya?, que se radica exclusivamente en los tribunales. ¿Ya? Recoge, como les digo, la disposición del artículo 76. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales. ¿Ya? Solo podemos ser juzgados por los tribunales que establecen, ¿ya?, la ley. Después dice, para que dentro de sus atribuciones como órganos imparciales, nosotros ya sabemos que como formas de resolución de conflicto tenemos distintas, desde la autotutela, ¿ya?, pasando a la autocomposición y luego a la heterocomposición, ¿cierto? Y cuando hablábamos de la heterocomposición decíamos, aquí participa un tercero que es un tercero imparcial, ¿ya?, que nosotros denominamos juez, ¿ya?, y que este juez en definitiva es el que va a resolver el asunto que ha sido puesto bajo la esfera de su conocimiento. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque es una persona que no tiene que ver con el conflicto. Es una persona que es independiente del conflicto, ¿ya?, y que obviamente va a resolver conforme a los antecedentes que las partes van poniendo que le van poniendo sobre el escritorio. ¿Ya? Por eso Maturana dice, resuelven, ¿ya?, con las atribuciones y como órganos imparciales, ¿ya?, por medio de un debido proceso. ¿Ya? Volvemos a hablar aquí del debido proceso, ¿ya?, que vemos que es una máxima, ¿ya?, en nuestro procedimiento, que es un principio, ¿ya?, en nuestro procedimiento y que nos obliga, ¿ya?, a obrar de buena forma, ¿ya?, en un juicio, partiendo, tal como se los he dicho en reiteradas oportunidades, desde el ejercicio de la acción, ¿ya?, decíamos, toda persona tiene derecho a pedir y toda persona tiene derecho a defenderse frente a una petición. ¿Cierto? Qué convencimiento, señores, como día sábado, casi al mediodía. Entonces, volvemos al tema del debido proceso, ¿ya? Y también lo recoge Maturana, dice, bueno, para que se dé un juicio justo, para que se dé un justo y racional procedimiento, ¿ya?, tiene que existir un debido proceso. Tengo que poder aplicar la ley, tengo que poder ejercer mi acción, tengo que poder ejercer mi posibilidad de contestar, tengo que poder probar, ¿ya?, lo que yo estoy señalando. ¿Ya? Entonces dice, por medio de un debido proceso iniciado generalmente a requerimiento de parte. Tengan presente, ¿ya?, que en materia de procedimiento civil, ¿ya?, y en términos generales en casi todas las materias salvo excepciones, los tribunales se mueven a solicitud de parte. ¿Ya? Es decir, para que se inicie, ¿ya?, un proceso, para que se inicie un juicio, ¿ya?, generalmente vamos a tener que tener una acción, ¿ya?, que sea la que le dé este principio de movimiento. Excepcionalmente, nos vamos a encontrar con posibilidades en que los tribunales comienzan a conocer de oficio. ¿Ya? Podría darse el caso, por ejemplo, en la aplicación de algún tipo de medida de protección en materia de familia, ¿ya? Donde sabemos que existe la posibilidad de que
el bien jurídico protegido, la indemnidad de un niño, niña o adolescente, por ejemplo, sea puesta en riesgo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, el tribunal tiene que actuar sin esperar que nadie le pida nada, ¿ya? Y tiene que aplicar las medidas que correspondan. Lo mismo en el caso de un juzgado, ya, que esté viendo temas relativos a delitos, ¿ya? Si nosotros conocemos como tribunal de una cuestión que se está ejecutando como un delito, nosotros tenemos la posibilidad de accionar directamente, ¿ya? Y no tener que depender de que alguien haga funcionar el procedimiento, ¿ya? Pero como les digo, esas son reglas que son de excepción, ¿ya? Porque por lo general, ¿ya?, para poder iniciar un procedimiento necesitamos, ¿ya?, movernos a requerimiento de parte. Cuando empecemos a hablar el semestre subsiguiente a la mediante del juicio ordinario propiamente tal, nos vamos a dar cuenta de que nosotros podemos iniciar el juicio ordinario de distintas formas, ¿ya? Esto es un extra, digamos. Por regla general lo podemos iniciar con una demanda, ¿ya? Pero podríamos iniciarlo con gestiones previas, ¿ya?, con medidas prejudiciales, como se les ha denominado, ¿ya? Podamos mover el aparataje judicial antes de iniciar la demanda, ¿ya? Pero les insisto, es a petición de parte, ¿ya? No se va a mover el tribunal solo, aunque el tribunal sepa perfectamente y el juez tenga súper claro, digamos, que existe, por ejemplo, un incumplimiento en las normas o un incumplimiento en el contrato de arrendamiento, ¿ya?, el juez no puede hacer nada, ¿ya? Y va a tener que esperar a que alguien le diga, juez, revise, ¿ya? Entonces, por eso Maturana dice, iniciado generalmente a requerimiento de parte, ¿ya?, a desarrollarse según las normas de un justo y racional procedimiento, es decir, volvemos al debido proceso, ¿ya?, a la posibilidad de que se cumplan todas las etapas, ¿ya?, para poder resolver el juez. Y se resuelvan con eficacia de cosas juzgadas, ¿ya?, es decir, con eficacia de que este tema que se está resolviendo por el juez no se va a poder volver a tocar, ¿ya? Para que se dé la cosa juzgada tenemos que tener, ¿ya?, una suerte de triple identidad, ¿ya?, iguales partes, igual objeto, igual causa, ¿ya? Si yo tengo una acción que ha sido conocida por un tribunal, ¿ya?, y que ha sido resuelta por ese tribunal, y después viene una persona, ¿ya?, y presenta la misma acción en otro tribunal, ¿ya?, yo tengo como defensa la posibilidad de decir, señor, esto ya se resolvió, ¿ya?, aquí ya hay cosas juzgadas, ya hubo un tribunal que se pronunció, ya hubo un tribunal que dictaminó una determinada cosa, entonces no puede volver a verse, ¿ya? Entonces, con eficacia de cosas juzgadas y eventualmente la posibilidad de ejecución. Vamos a ver también, ya en varios semestres más, cuando hablemos de los juicios especiales, ¿ya?, que tenemos distintas formas de hacer cumplir la resolución. Yo les preguntaba, o no sé, yo ya me pierdo entre este curso y el otro, ¿eh? Entonces, eventualmente hay cosas que puedo decirle a ustedes que creo que se las he dicho y no, creo que se las he dicho con anterioridad y no es así. Pero bueno, lo que abundan los años. Las resoluciones judiciales, ¿ya?, surten efecto desde el momento de su notificación, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a poder ejecutar las resoluciones judiciales, ¿ya?, desde que están notificadas. Y la forma de ejecución la vamos a ver de distintas maneras. Primero, ¿ya?, si está dentro del año, ¿ya?, vamos a pensar derechamente en una sentencia condenatoria, una sentencia declarativa, ¿ya?, si estamos dentro del año en que se dictó esa sentencia, nosotros le vamos a poder pedir al mismo tribunal que la dictó, ¿ya?, que siga conociendo, lo que vamos a llamar un cumplimiento de concitación. O bien, si estamos pasado el año, como esa sentencia es un título ejecutivo, nosotros podríamos irnos por un procedimiento ejecutivo, ¿ya?
Ahí nosotros tendremos que ver qué es lo que nos conviene más de acuerdo a los tiempos y los plazos que tenemos. Por eso Maturana dice con posibilidad de ejecución. Los conflictos de interés de relevancia jurídica que se promueven en el orden temporal. Volvemos volvemos a referirnos a el ámbito de aplicación de la ley procesal en cuanto al tiempo, ¿ya? Y dentro del territorio de la República. Entonces recoge, ¿ya?, esto último que nosotros acabamos de ver o acabamos de hablar en cuanto a los ámbitos de aplicación de la ley. Primero, ¿ya?, en cuanto al tiempo, y segundo, en cuanto al espacio o al territorio en el que va a tener aplicación. Ahora, no es solamente la definición de Maturana la que existe respecto del concepto de jurisdicción, sino que nos vamos a ir encontrando con distintas otras definiciones. Por ejemplo, para el profesor Couture, la jurisdicción ya es una función pública realizada por órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual por un acto de juicio se determina el derecho de las partes. ¿Ya? Es una función pública realizada por órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por un acto de juicio, se determinan los derechos de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos o controversias de relevancia jurídica mediante decisiones de autoridad de cosa juzgada y eventualmente factible de ejecución. El profesor Juan Colombo Campbell define la jurisdicción como un poder deber que tienen los tribunales de justicia para poder resolver, ¿ya?, por medio de un proceso y con efectos de cosa juzgada, los conflictos de relevancia jurídica, ¿ya?, en cuya resolución le corresponde intervenir. Como ven, todas las definiciones, ¿ya?, que nosotros hemos señalado, y me falta una que no es menos importante, que es la definición del profesor Mario Mosquera, que define la jurisdicción también como el poder deber del Estado que radica preferentemente, ¿ya?, en los tribunales de justicia para que estos, como órganos imparciales e independientes, resuelvan, ¿ya?, de manera definitiva e inalterable, con posibilidad de ejecución, ¿ya?, los conflictos de relevancia jurídica que se susciten entre partes, ¿ya?, en el orden temporal dentro del territorio nacional y con efecto de cosa juzgada. Fue un poco rápido, pero después yo se las voy a entregar, ¿ya? Tal como les decía, ¿ya?, si nosotros miramos, todas estas definiciones tienen componentes que son comunes, ¿ya? Un poder deber del Estado, ¿ya?, la atribución que tienen los tribunales para conocer, ¿ya?, el debido proceso, ¿ya?, la imparcialidad, ¿ya?, el efecto de cosa juzgada. Ahora, son definiciones de carácter doctrinario, ¿ya? Es decir, eventualmente podrían cambiar si cambiaran las condiciones, ¿ya?, de acuerdo a la doctrina. ¿Y por qué es importante, ¿ya?, o por qué son importantes estas definiciones doctrinarias de jurisdicción? Porque si nosotros miramos, ¿ya?, la ley procesal, en ninguna parte nos define lo que es la jurisdicción, como sí lo hace competencia, como lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces ahí se nos provoca, ¿ya?, todo un problema, porque no está señalado de manera expresa en la ley, y por ende debemos recurrir, ¿ya?, a esta fuente indirecta, ¿ya?, que es la
doctrina para poder entender qué es lo que es la jurisdicción. Jurisdicción tiene su origen etimológico en el latín iuris dictio, nis, que significa acción de decir o acción de indicar el derecho. ¿Ya? Acción de decir o acción de indicar el derecho. La acepción etimológica no ha sido aceptada por la doctrina para conceptualizar el concepto de jurisdicción porque no es un concepto o una acepción unívoca. No solo sería el juez quien dice el derecho, sino que también otros órganos de la administración, y por eso se preocupan los profesores de derecho de marcar dentro de sus definiciones doctrinarias el tema de los tribunales. No comprende tampoco la definición etimológica, el concepto de equidad, y también pasa que este concepto restringe la jurisdicción a las sentencias declarativas, exige un pronunciamiento del tribunal, dejando todas las sentencias constitutivas, las cuales, dejando de lado, digamos, las sentencias constitutivas, que son aquellas que crean, modifican o extinguen un estado o una situación jurídica puntual. Entonces, por eso nos estamos más a estas definiciones doctrinarias que a lo literal de las palabras, por decirlo de alguna forma, del significado de la palabra jurisdicción de acuerdo a su raíz etimológica. Vamos a parar un par de minutos, señores, y nos encontramos a las 12:10.